No podéis imaginar lo que vamos a visitar hoy. Estamos en Phnom Penh, la capital de Camboya. Y os voy a llevar a ver la cárcel de Tuol Sleng, una cárcel terrible de los Khmeres Rojos, donde mataron cerca de 15.000 personas. Solo se salvaron 7, entre los cuales 5 eran niños. Era un centro de tortura, un campo de concentración. Yes, Spanish, please. $16. ¿Cuánto es? Voy a tratar como ellos. What flavor would you like? Spanish. Les da igual. Voy a intentar acordarme de lo que hemos vivido en esta prisión, que ha sido muy impactante para nosotros. Los Khmeres Rojos tuvieron esta cárcel durante 4 años, cárcel por llamarle algo, porque realmente lo que era un centro de aniquilación. De lo que se trataba es de que el prisionero que se encontraba aquí confesara un crimen, confesara que conocía algún espía americano, vietnamita, inglés, francés, de donde fuera, pero que confesara algo, tras lo cual era ejecutado de inmediato. Si no se conseguía esa confesión, el ejecutado iba a ser el torturador, con lo cual no se conoce a ninguno que lo haya conseguido. Vimos miles de fotos de toda la gente que había pasado por este centro de concentración, que en 4 años se calcula que murieron unas 20.000 personas, de los cuales solo sobrevivieron en torno a 12, de los cuales 5 eran niños. Pero no creáis que los niños se salvaban. Los niños también eran ejecutados, sin ningún tipo de miramiento. Los Khmeres Rojos, esta cárcel la tenían totalmente sellada para tener los presos de larga duración que en ningún caso duraba más de 1 año, puesto que, como había muchos suicidios, se intentaba que por estos alambres, por estas terrazas, no saltara nadie sin antes confesar. Esto era muy mal visto por parte del que guardaba la prisión, que casualmente os voy a contar en el próximo audio una cosa realmente espeluznante que pasó aquí, referente al director de esta cárcel. La cárcel también llamada S21, la S era por seguridad 21. No sabemos si el número 21 era porque habían más de 21 o sencillamente era un número aleatorio, o este era el único que se ha conocido porque ha habido supervivientes, concretamente 2 de 15.000. Entre 1971 y 1979 en esta prisión se llevaron a cabo las peores atrocidades contra los políticos que estaban en contra de los Khmeres Rojos, que accedieron al poder mediante un golpe de Estado. Y aquí traían a todos sus prisioneros políticos y a todo aquel que no le gustaba. Concretamente, aquí murieron esta cantidad de personas que he mencionado antes, con las peores torturas. Tenían que confesar crímenes que no habían cometido, porque si no, a los que mataban era a sus torturadores. Crímenes como declararse espía de la CIA, de la KGB, que en muchísimos de los casos, en la totalidad de los casos, ni siquiera conocían la existencia de estas organizaciones. Los Khmeres Rojos estuvieron gobernando Camboya durante 4 años. Y solo fueron 4 años porque una fuerza combinada de vietnamitas y camboyanos sublevados los echaron del poder. Cuando se dieron cuenta de que había esta prisión aquí, este centro de tortura, había 14 cuerpos que habían sido torturados y que eran imposibles de reconocer. Entonces no se pudieron identificar y se hicieron estas 14 lápidas en conmemoración a esas personas. Este edificio, antes de que llegaran los Khmeres, era un colegio, era un lugar
habría niños, donde habría alegría, jugaban en el patio y después se convirtió en un sitio absolutamente, un campo de concentración. Se tiene constancia de 14.000 presos que murieron aquí, entre 14 y 15.000, porque se han encontrado documentos, pero de las personas importantes que traían, de muchas de ellas se sabe que se borraban los documentos. Así que la cifra total puede llegar, calculan, en torno a los 20.000. Los métodos de tortura eran muy variados, pero básicos y efectivos a la vez. Aquí vemos, por ejemplo, una horca en la cual el reo era situado boca abajo por los pies y se le metía la cabeza dentro de estas perolas para que confesara. También había otros métodos como una bañera, electrocuciones y todo tipo de cosas que se les podía ocurrir a estos bastardos. Resulta que el director, el que fue director de esta cárcel durante 3 años, al final acabó acusado por el mismo dirigente que se llamaba Pol Pot. Se llamaba Pol Pot. El mismo Pol Pot acusó a este dirigente, el cual acabó sus días de gloria después de asesinar a miles de personas. Acabó en una de estas celdas, maniatado y ejecutado por sus mismos compañeros y torturado, entre otros, por los mismos que estaban en las celdas. Una historia realmente fantástica. Así era la S-21 realmente cuando la encontraron, no lo que hemos visto hasta ahora. Este es el edificio C. Este edificio es exactamente el que se encontraron el ejército que entró a desalojar a los Jemeres Rojos del gobierno. Y cuando descubrieron la S-21, que tardaron 2 días una vez que estaban en Phnom Penh, se encontraron los 14 últimos prisioneros que ejecutaron los Jemeres antes de salir. Y así es exactamente como se encontró el edificio C, que es como estaban todos los demás. Podemos ver exactamente que tenían todas las construcciones de madera, suponemos que porque era más rápido, y luego para que no se suicidara la gente, pues llenaron todo esto de alambradas y para que no pudieran saltar, porque si se suicidaban antes de confesar, era una falta grave para el Angkor. El Angkor quiere decir la organización, y Pol Pot era su mayor exponente. Sin duda es absolutamente impresionante. Pusieron estas rejas para que no pudieran salir. Cuando esto era un colegio, obviamente esto no estaba. Y no nos podemos hacer una idea del sufrimiento y lo que debió pasar aquí la gente. Los Jemeres Rojos se exterminaron 1/4 parte de la población de su país. 1 de cada 4 habitantes de Camboya fue ejecutado en el campo, en la calle, donde fuera, y en alguno de los 200 centros como este que hemos ido escuchando después, que esta era la S-21, y se calcula que podía haber más de 200 prisiones o campos de concentración o de exterminio como este.